Hola, soy Mateo, y quiero contarles cómo la familia de Elena, el día después de enterrarla, se sentó en su sala no para llorarla, sino para pelear por la poca tierra que creían que dejaba. Su hermano Ricardo y su hermana Sofía ya discutían en susurros sobre quién la merecía más, ignorando la silla vacía donde ella pasó sus últimos años. La vieron como una carga en vida y ahora como un trámite. Su muerte no era una pérdida, sino una oportunidad. ¿Alguna vez han visto a una familia devorarse a cientos de sí misma por dinero, olvidando por completo a quien acaban de perder? Antes de contarte lo que pasó en esa sala, cuando el abogado abrió el sobre que contenía la última voluntad de Elena, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron Ricardo y Sofía cuando se dieron cuenta de que su hermana, a la que llamaban la plantita inútil, les había dejado una lección que jamás olvidarían. El conflicto real no era por un pedazo de tierra, era por el desprecio con el que la trataron hasta su último día, un desprecio que Elena decidió enfrentar desde el más allá. Elena siempre fue una muchacha callada, frágil por la enfermedad que la consumió lentamente. Su familia confundía su silencio con simpleza, su quietud con falta de carácter. Para ellos, era casi un mueble más de la casa, alguien a quien cuidar por obligación. Ricardo, el mayor, se burlaba de ella, diciendo que no servía para nada. Sofía, la del medio, la resentía, pues sentía que los pocos recursos de la familia se iban en los cuidados de Elena. Nadie, absolutamente nadie en esa casa se detuvo a pensar qué pasaba por la mente o el corazón de esa joven de 22 años. Ese día, la tensión en la sala era casi sólida. Podías cortarla con un cuchillo. Los padres, Javier y María, se veían agotados, sentados en un viejo sillón, como espectadores de una obra que ya no podían controlar. No lloraban, parecían resignados a la codicia de sus otros dos hijos, demasiado débiles para defender la memoria de la que acababan de sepultar. Ricardo no paraba de mirar su reloj, impaciente. Sofía tenía los brazos cruzados, con una expresión amarga que revelaba años de rencor acumulado. Esperaban la herencia, el fin de un capítulo que para ellos era solo un estorbo. Cuando el abogado Ramírez llegó, el silencio se hizo aún más pesado. Era un hombre mayor, amigo de la familia desde hacía décadas, y el único que miraba el retrato de Elena con genuina tristeza. Traía un portafolio de cuero gastado y una mirada que parecía saberlo todo. Ricardo casi se levantó para apurarlo, pero se contuvo. Sofía ni siquiera lo saludó, solo clavó sus ojos en el sobre que el abogado sacó del portafolio. Para ellos, Ramírez no era un viejo amigo, sino el portador de la llave que abriría el reparto del botín. No tenían idea de lo que él realmente llevaba. El abogado se sentó, se ajustó los lentes y carraspeó. Miró a cada uno de ellos, deteniéndose un segundo más en los padres, como si les diera una última oportunidad para mostrar algo de decencia. Nadie dijo nada. Entonces, con una calma que desesperaba a los hermanos, abrió el sobre. «Estoy aquí para leerles la última voluntad de Elena», dijo con voz firme. Ricardo y Sofía se inclinaron hacia adelante, listos para saltar. Pero lo que el abogado leyó en esa primera cláusula no fue sobre ninguna parcela de tierra, fue sobre una caja cerrada y una condición que los dejó a todos helados. Ricardo soltó una risa seca, incrédula. «¿Restaurar el jardín? ¿Es una broma de mal gusto?» Su voz, cargada de desprecio, rebotó en las paredes silenciosas. Sofía lo secundó de inmediato, con los ojos inyectados de furia. «Siempre con sus tonterías. Incluso muerta, quiere seguir molestando». Para ellos no era una última voluntad, sino un último capricho, una manipulación póstuma de la hermana que consideraban simple. Acusaron al abogado Ramírez de ser cómplice de esa locura, exigiendo que se saltara esa cláusula ridícula y fuera directo al reparto de la tierra. No entendían que ese jardín era el corazón de todo. Recuerdo una cena, hace un par de años. Elena, con su voz apenas audible, intentó sugerir que pintaran la fachada de la casa. Ricardo ni siquiera la dejó terminar. «Cállate, plantita. ¿Tú qué sabes de casas si no haces más que chupar agua y sol?», lo dijo como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Nadie se rió.
Nuestros tíos, que estaban de visita, bajaron la mirada incómodos. Sus padres, Javier y María, se quedaron callados como siempre. Elena no lloró, solo se encogió en su silla, volviéndose invisible otra vez. Ese apodo, la plantita, se lo clavaron como una espina. Ese jardín, el que ahora debían revivir, era su refugio y también un campo de batalla. Cuando Elena empezó a limpiarlo, a remover la maleza con sus manos delgadas, Sofía la atormentaba. ¿Para qué gastas tus pocas fuerzas en esa porquería? Mejor ayúdame a limpiar la casa. O se quejaba con su madre. Mamá, Elena, está desperdiciando el agua en sus hierbas. Cada flor que Elena lograba hacer brotar era vista no como un milagro, sino como un acto de egoísmo, una afrenta a las verdaderas necesidades de la familia. Despreciaban su única alegría porque no generaba dinero ni estatus. Yo la veía después de esas humillaciones. No se quejaba, no gritaba, simplemente se retiraba a su cuarto con una calma que me partía el alma. No era debilidad, ahora lo entiendo. Era una forma de proteger la pequeña llama que le quedaba adentro. Se sentaba junto a la ventana, mirando ese pedazo de tierra abandonado, y yo sabía que en su mente ya estaba construyendo el lugar que su familia le negaba en la realidad. Era una fortaleza silenciosa, construida con la paciencia de quien sabe que su momento, de alguna forma, llegará. Su dignidad residía en su silencio. Una vez me contó que había visto unas semillas de una flor rara en un catálogo. Eran un poco caras. Le pidió el dinero a su padre, con la promesa de que podría vender las flores después. Sofía escuchó y armó un escándalo. ¿Dinero para tus caprichos? Hay que pagar la luz, el gas. Deja de pensar en ti misma. Sus padres, cansados de pelear, le negaron el dinero. Elena no insistió. Simplemente asintió y se fue. Días después la vi vendiendo unas pulseras que había tejido para juntar unos pocos pesos. Querían que fuera invisible, pero también autosuficiente. La casa era su mundo y su prisión. Nunca tenía visitas. Si alguna vez una compañera de la escuela intentaba pasar a verla, su madre ponía excusas. Está descansando. Hoy no se siente bien. Creo que en el fondo se avergonzaban de su fragilidad, o tal vez era más fácil mantenerla aislada que explicar su situación. Ricardo y Sofía ciertamente no querían extraños en casa. Así la condenaron a una soledad profunda, rodeada únicamente por las personas que menos la valoraban. Su única compañía eran sus plantas, las únicas que no la juzgaban ni le exigían nada. Y ahora, en esa sala, la indignación de Ricardo y Sofía era la misma de siempre, solo que esta vez la plantita inútil no estaba ahí para agachar la cabeza. Había dejado sus instrucciones a través del único hombre que la había mirado a los ojos, el abogado Ramírez. Él los observaba con una paciencia de acero, sin inmutarse por sus gritos. Su calma era la prueba de que esto no era un capricho, era un plan meticulosamente diseñado. Elena, desde donde estuviera, les estaba dando su última lección, y el jardín era el aula. No tenían escapatoria alguna. El abogado Ramírez ni se inmutó ante los gritos. Con una calma de hielo que solo enfurecía más a Ricardo y Sofía, repitió las condiciones. La voluntad de Elena es clara. El jardín debe ser restaurado por ustedes. Juntos. No hay otra manera de abrir la caja. No hay atajos legales, ni trucos. Les dio una semana para comenzar, o consideraría la voluntad anulada y la caja sería destruida sin abrirse. Los dejó solos con esa amenaza flotando en el aire. Una bomba de tiempo que Elena había programado con una precisión que ninguno de ellos le creía capaz de poseer. El primer día de trabajo fue un circo de resentimiento. Ricardo, sintiéndose el patrón de un rancho que no existía, intentaba dar órdenes sin ensuciarse las manos. Sofía se quejaba de cada raíz que tenía que arrancar, del sol, de la tierra bajo sus uñas. Esto es ridículo, estamos perdiendo el tiempo, repetía como un mantra venenoso. Sus padres, en medio de la disputa, intentaban trabajar en silencio, pero su torpeza y su tristeza solo añadían más tensión. No colaboraban, simplemente ocupaban el mismo espacio, chocando entre sí con herramientas y acusaciones, movidos únicamente por la codicia de lo que esperaban encontrar en la caja.
La rabia de Sofía era un veneno lento que necesitaba una salida. Una tarde, mientras los demás descansaban bebiendo agua, la vi quedarse atrás. Con un movimiento que pretendía ser torpe, arrancó un puñado de lo que parecían hierbajos secos, pero yo sabía que eran los bulbos de las dalias que Elena había cuidado con tanto esmero. Los tiró a la pila de maleza con una mueca de satisfacción. No fue un accidente. Fue un acto de sabotaje mezquino, un intento de matar lo último que quedaba de su hermana en ese lugar, como si al destruir su jardín pudiera borrar la culpa que empezaba a sentir. Para empeorar las cosas, los vecinos empezaron a notar. Doña Elvira, la chismosa del barrio, se asomó por encima de la barda. ¡Qué milagro! Ahora todos... ¿Son jardineros?, preguntó con una sonrisa burlona. Ricardo y Sofía se quedaron mudos, con la cara roja de vergüenza. Ellos, que siempre habían presumido de ser superiores a los trabajos manuales, ahora estaban cubiertos de tierra, cumpliendo el capricho de la hermana que consideraban inferior. La humillación era palpable. Estaban siendo castigados públicamente, y el juicio silencioso de los vecinos se sentía como sal en una herida abierta, una que ellos mismos habían causado. Entonces, a mí no se sintosis. Ricardo se le ocurrió lo que él creía era una genialidad, un plan para burlar el sistema. A escondidas, contactó a un joven jornalero del pueblo y le ofreció unos cuantos pesos para que hiciera el trabajo pesado por ellos durante las mañanas. Tú limpias todo y nosotros solo fingimos que trabajamos por la tarde, cuando el abogado pudiera pasar, le instruyó. Se sentía increíblemente astuto, el hombre de negocios que doblegaba las reglas. Creía que podía comprar su salida del testamento, demostrando una vez más que no había entendido absolutamente nada del último deseo de su hermana. Pero el abogado Ramírez no era ningún tonto. Conocía a esa familia mejor que nadie. Una mañana, apareció sin avisar, mucho antes de la hora habitual. Encontró al joven jornalero trabajando solo, mientras Ricardo y Sofía dormían adentro. Con una amabilidad firme, le agradeció al muchacho. Le pagó de su propio bolsillo por su tiempo y lo mandó a casa. Luego, se sentó en la puerta a esperar. Cuando los hermanos finalmente salieron, los confrontó con una decepción que dolía más que cualquier grito. La voluntad de Elena no es negociable, dijo, y su voz era una sentencia. La caja, ahora, estaba más lejos que nunca. El ultimátum del abogado fue brutal. O lo hacen ustedes, con sus propias manos y su propio sudor, o esta misma tarde me llevo la caja y la quemo. El silencio que siguió fue el más denso que he presenciado. Por primera vez, vi a mi tía María levantar la voz contra su hijo mayor. «Basta ya, Ricardo. ¿No ves que esto es lo único que nos pidió? Por una vez en tu vida deja tu soberbia». La bofetada de sus palabras golpeó a todos. Ya no había escapatoria. Estaban atrapados entre la codicia y la última petición de Elena, obligados a enfrentar la tierra, y con ella a sí mismos. Aquella mañana, después del ultimátum, el jardín los recibió con un silencio acusador. Ya no había gritos ni intentos de engaño, solo el peso de la derrota y la sombra de la codicia que los había arrinconado. Por primera vez trabajaban, no con ganas, sino con la resignación de quien cumple una condena. Vi a mi tía María arrancar la mala hierba con una lentitud dolorosa, como si cada planta arrancada fuera un recuerdo. Javier, su esposo, cavaba sin decir palabra, con la mirada perdida. Ricardo y Sofía se movían con una furia contenida, golpeando la tierra, resentidos, pero obedientes. La amenaza de perderlo todo los había domesticado. Fue mi tío Javier quien encontró la primera grieta en 1900. Esa coraza de amargura. Al remover un viejo montón de hojas secas, sus dedos tropezaron con algo pequeño y liso. Era una piedra pintada a mano, con la torpeza de una niña, para que pareciera una Catarina. La recordé. Elena la había pintado hacía años para marcar dónde había sembrado sus primeros girasoles. Javier se quedó mirándola en la palma de su mano sucia, y por primera vez desde el funeral, vi sus hombros sacudirse en un sollozo silencioso. Sofía lo vio y apartó la mirada rápidamente, como si el dolor de su padre fuera contagioso. A Sofía, el trabajo físico la estaba quebrando de una forma inesperada. Cada músculo adolorido, cada espina que se le clavaba en los dedos,
La obligaba a estar presente en ese lugar que tanto había despreciado. Mientras arrancaba enredaderas, me confesó después que no podía dejar de recordar una tarde de su infancia, cuando ella y Elena, mucho antes de la enfermedad, habían construido una casita de ramas en ese mismo rincón. El recuerdo no le trajo ternura, sino una rabia sorda, una rabia contra el tiempo, contra la vida que les tocó y sobre todo contra sí misma por haber olvidado a esa hermana pequeña. Ricardo era el que más sufría, aunque jamás lo admitiría. Él, el hombre de negocios, el que se creía superior a todo, era un inútil con la pala. No distinguía una rosa de una ortiga. Intentó dar órdenes, pero nadie le hizo caso. Su autoridad, construida sobre el dinero y la prepotencia, no servía de nada en el mundo de Elena, un mundo de tierra, paciencia y vida. La frustración lo carcomía. Lo vi patear un terrón de tierra con una rabia impotente, humillado no por una persona, sino por la simple existencia de un jardín que se negaba a doblegarse ante él. Justo cuando la tensión parecía que iba a explotar de nuevo, en el cuarto día de trabajo, apareció el abogado Ramírez. No dijo nada, solo los observó un largo rato, con sus ropas sucias, sus manos lastimadas y sus rostros cansados. Luego, sacó de su portafolio un sobre. No era el grande y abultado que contenía la voluntad, sino uno pequeño y delgado. Se acercó a mi tía María y se lo entregó. La primera carta de Elena, dijo con voz suave, pero firme. Es para ustedes dos. Ricardo y Sofía se quedaron helados, mirando el sobre como si fuera una serpiente. Esa noche, vi la luz de la recámara de mis tíos encendida hasta muy tarde. A la mañana siguiente, cuando salieron, sus rostros habían cambiado. El agotamiento seguía ahí, pero había algo más, una especie de calma rota, una tristeza profunda que no era autocompasión. Sofía, impaciente, les preguntó qué decía la carta. Mi tía María solo negó con la cabeza, con los ojos hinchados de tanto llorar. Eran cosas de ella y nosotros. Fue todo lo que dijo. El misterio de lo que Elena había escrito sembró una nueva clase de miedo en sus hermanos, un miedo mucho más personal que la simple pérdida de una herencia. Al día siguiente, algo había cambiado en el jardín. El trabajo seguía siendo duro, pero la hostilidad había disminuido, reemplazada por una ansiedad palpable. Vi a Javier pasarle a María la botella de agua sin que ella se lo pidiera. Vi a Sofía mirando de reojo a Ricardo, ambos pensando lo mismo. La avaricia por la tierra y la caja se estaba transformando en un pavor creciente a lo que sus propias cartas pudieran revelar. Elena, desde su silencio, había cambiado las reglas del juego. Ya no se trataba de lo que podían obtener de ella, sino de lo que ella sabía de ellos. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se asomaba, el abogado Ramírez volvió a aparecer. No caminaba como quien supervisa un trabajo, sino como un mensajero con una carga delicada. En su mano, un nuevo sobre. Se detuvo frente a un Ricardo cubierto de sudor y tierra, cuya arrogancia se había transformado en una máscara de agotamiento y ansiedad. «Esta es para ti, Ricardo», dijo Ramírez, extendiéndole la carta. Ricardo la tomó con una mano que temblaba visiblemente, un gesto que intentó ocultar limpiándose el sudor de la frente. Por un segundo pareció que iba a romperla, a rechazarla, pero la mirada del abogado lo detuvo. Ricardo se alejó del resto, se sentó en una piedra y abrió el sobre con una torpeza que no era propia de él. Lo vi leer, su rostro cambiando con cada línea. Elena no lo acusaba de sus burlas ni de su crueldad. Le hablaba de su pánico a no ser suficiente, de su necesidad de aparentar ser fuerte para ocultar el miedo que sentía a fracasar. Un miedo que ella veía en sus ojos desde que eran niños. Le recordaba el día que rompió su propio juguete para que su padre no viera que no sabía cómo armarlo. El gran Ricardo, el que se burlaba de la plantita, era solo un niño asustado. No gritó, simplemente dejó caer la carta y se cubrió la cara con las manos. Después le tocó a Sofía. El abogado se le acercó con la misma solemnidad. Ella ya estaba llorando en silencio antes de recibir su carta, como si supiera que su juicio había llegado. La tomó y sus dedos se aferraron al papel como si fuera un salvavidas o una sentencia de muerte. Se sentó en el suelo, dándole la espalda a todos y leyó.
Su carta, me contó después, no le recordaba su amargura, sino el color de los óleos que dejó secar, el sueño de ser pintora que abandonó porque creía que el arte no daba de comer. Elena le describía un cuadro que Sofía le había prometido pintar una vez, un campo de girasoles bajo un cielo tormentoso. La reacción de Sofía fue distinta a la de Ricardo. No fue un colapso silencioso, fue un quejido que venía del fondo de su alma, un sonido de algo que se rompía para siempre. Se dobló sobre sí misma, sollozando con una violencia que sacudió a todos. Sus padres corrieron a abrazarla, pero ella los apartaba, golpeando el suelo con el puño. Era el llanto de la vergüenza pura, la vergüenza de haber sido vista con tanta claridad por la hermana, que ella se esforzó tanto en ignorar. La hermana inútil conocía el secreto más profundo de su corazón, y en lugar de usarlo para herirla, lo había guardado con ternura. Pasaron 2 semanas más. El jardín estaba vivo de nuevo. El césped crecía verde, las dalias que Sofía había intentado matar ahora florecían con una intensidad desafiante y el aroma de las rosas llenaba el aire. La familia trabajaba en un silencio casi sagrado. Ya no eran 4 personas peleando por un pedazo de tierra, sino una familia rota, aprendiendo a respirar el mismo aire. Una tarde, el abogado Ramírez los reunió en el centro del jardín renovado. Traía consigo la caja de madera. «Han cumplido», dijo. «Es hora de leer la última carta de Elena». La puso en el suelo y la abrió. Dentro no había joyas ni títulos de propiedad. Había un fajo de papeles y una última carta que el abogado leyó en voz alta. «Querida familia, mi verdadera herencia no es esta tierra que siempre fue de todos, es esto». El abogado levantó los papeles. Eran estados de cuenta bancarios. «Durante años vendí en secreto las flores exóticas de este jardín a florerías de lujo en la ciudad. El dinero que gané es para ustedes. Es un fondo común para reparar la casa, para tus estudios de arte, Sofía, si aún los quieres, y para que tú, Ricardo, empieces un negocio digno. Pero hay una condición. Deben administrarlo juntos». El silencio que cayó después fue más pesado que la tierra que habían movido durante semanas. Ricardo miraba sus manos sucias, las manos de un hombre que por primera vez había trabajado de verdad, y no pudo contener las lágrimas. Sofía ahogó un sollozo que era a la vez de dolor y de una liberación abrumadora. Sus padres se abrazaron, llorando por la hija que nunca entendieron. La plantita inútil, la niña frágil y silenciosa, no solo había sobrevivido a su desprecio, sino que había florecido en secreto para salvarlos a ellos. Su última voluntad no era una herencia, era una lección de amor y dignidad que los marcaría para siempre. El dinero de Elena se quedó en el banco durante meses. Nadie se atrevía a tocarlo. Era como si el simple hecho de pensar en él quemara, un recordatorio constante de su codicia y de la pureza de ella. En lugar de discutir sobre finanzas, la familia empezó a pasar tiempo en el jardín. No para trabajar, el trabajo ya estaba hecho. Se sentaban en silencio, bajo el sol, rodeados de las flores que ella había plantado. Era un silencio diferente, ya no cargado de tensión, sino de una introspección pesada y necesaria. El jardín se había convertido en una iglesia sin techo, y ellos, sus primeros y más arrepentidos, feligreses. Ricardo fue el que más tardó en encontrar su camino. Rechazó la idea de un negocio grande y aparatoso. Un día, sin decirle a nadie, usó una pequeña parte del fondo para comprar herramientas de jardinería de buena calidad y algunos sacos de tierra especial. Empezó un pequeño vivero en el patio trasero, cultivando las mismas flores exóticas que Elena vendía. La gente del pueblo, que conocía la historia, empezó a comprarle. No lo hacía por soberbia, sino con una humildad que yo jamás le había visto. Se ensuciaba las manos todos los días, y en ese contacto con la tierra parecía estar pidiendo un perdón que nunca podría verbalizar. Sofía, por su parte, tomó las palabras de Elena como un testamento sagrado. Se inscribió en clases de pintura en la ciudad más cercana. Sus primeras obras eran torpes, llenas de rabia y dolor, pero poco a poco el color regresó a sus lienzos. Pintaba el jardín una y otra vez, obsesionada con capturar la luz en los pétalos de las dalias, los girasoles
que se erguían desafiantes. Un día colgó su primer cuadro terminado en la sala, un retrato de Elena no como la joven frágil que recordaban, sino sonriendo, con las manos llenas de tierra. Fue su forma de decir gracias y adiós a la amargura. Mis tíos, Javier y María, encontraron una paz que yo nunca les había visto. Se convirtieron en los guardianes del jardín y de la memoria de su hija. Con el dinero del fondo, repararon la casa, pintaron la fachada, arreglaron las goteras y llenaron las ventanas con macetas coloridas. La casa, que antes se sentía oscura y opresiva, ahora parecía respirar. Hablaban de Elena todos los días, no con la culpa silenciosa de antes, sino con un orgullo triste, contando pequeñas anécdotas de su infancia, rescatando los recuerdos que su propia indiferencia casi había borrado por completo. La casa dejó de ser una prisión para convertirse en un hogar. La casa ya no era un campo de batalla, sino un santuario. El retrato que pintó Sofía ocupa ahora el lugar de honor sobre la chimenea, justo donde antes había un espejo polvoriento. Las decisiones sobre el dinero se toman en la mesa de la cocina, juntos, con una calma que todavía me parece un milagro. Nadie volvió a pronunciar jamás el apodo de la plantita. Ahora, cuando hablan de ella, dicen nuestra Elena, y en esas dos palabras se siente el peso de todo lo que perdieron y todo lo que, gracias a ella, finalmente encontraron. No son una familia perfecta, las cicatrices siguen ahí, pero ya no se esconden de ellas. La familia no borró el pasado, aprendieron a vivir con él, a transformarlo en abono para un futuro distinto. La verdadera herencia de Elena no fue el dinero ni la tierra, fue la segunda oportunidad que les obligó a darse. Les enseñó que el valor de una persona no se mide por su fuerza física o su voz alta, sino por la profundidad de su amor y la valentía de su alma. Y en el silencio que dejó, por fin aprendieron a ser la familia que ella siempre supo que podían ser. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Yo sigo visitando esa casa, y cada vez que lo hago, me detengo en el jardín. Ya no es solo un pedazo de tierra con flores, es el testamento viviente de Elena. Cada rosa, cada dalia, parece contar una parte de su historia, una historia de paciencia y fe inquebrantable. Su familia no solo restauró un jardín, restauraron su propia alma en ese suelo. Ahora, cuando se sientan allí, no ven la herencia que peleaban, sino el legado que casi pierden. Es un lugar sagrado, construido sobre el arrepentimiento y regado con las lágrimas que no derramaron en su funeral. Se convirtió en el corazón latente de un hogar que había dejado de tener uno. La llamaban la plantita inútil, y esa fue su mayor ceguera. La fuerza de Elena no estaba en sus músculos ni en su voz, sino en su silencio observador. Mientras ellos gritaban, ella aprendía. Mientras ellos despreciaban, ella planeaba. Su poder no era ruidoso ni imponente. Era la fuerza de una raíz que crece en la oscuridad, lenta pero imparable, capaz de romper la piedra más dura. Les demostró que la verdadera fortaleza no es la capacidad de dominar a otros, sino la de entender sus corazones rotos y ofrecerles, aun desde el más allá, una oportunidad para sanar. Su victoria fue silenciosa, como ella. Algunos podrían pensar que lo que Elena hizo fue una venganza, un castigo perfectamente diseñado, pero yo, que vi la transformación en sus ojos, sé que no fue así. La justicia de Elena no buscaba el dolor, sino la conciencia. No quería verlos sufrir, quería que se vieran a sí mismos. Les regaló el espejo más cruel y a la vez más bondadoso, el de sus propias acciones. El trabajo forzado, la vergüenza, las cartas, no eran castigos, eran herramientas. Eran la medicina amarga que necesitaban para curarse del egoísmo que los estaba matando por dentro. Su justicia fue, en realidad, un acto de amor radical. Esta historia no es solo sobre Ricardo, Sofía y sus padres, es sobre todos nosotros. Es sobre las veces que hemos subestimado a alguien por su silencio o juzgado a un ser querido por su aparente fragilidad. ¿Cuántas Elenas hay en nuestras vidas? Personas con mundos interiores ricos y profundos
que ignoramos por estar demasiado ocupados con nuestro propio ruido? Su familia tuvo una segunda oportunidad para entenderlo, pero muchos no la tienen. Esta historia es un recordatorio de que las almas más grandes a menudo habitan en los cuerpos más discretos y que escuchar de verdad es el mayor acto de amor. Elena se fue, pero su legado florece en ese jardín y en los corazones de una familia que aprendió a vivir de nuevo. Ella les enseñó que el perdón más difícil y el más necesario es el que nos damos a nosotros mismos. Su historia es una prueba de que la dignidad puede mover montañas, incluso después de la vida. Si esta historia te tocó, si te recordó la fuerza silenciosa que existe en el mundo, compártela. Y suscríbete porque hay muchas más voces como la de Elena que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos en este viaje.